Buenas tardes, mi nombre es Ryan Andrés Viveros, estudiante de la Academia de Aviación Internacional. Bueno, hoy tenemos una exposición del sistema de control de la hélice. Tenemos diferentes tipos de hélice. Bueno, entonces tenemos aquí la imagen de un avión que utiliza el sistema de control de hélice. Presentado el profesor Nestalí Sánchez, programa TLA5. Bueno, introducción. Bueno, a menudo en el ámbito de la aviación pues, se usan diferentes mecanismos para controlar las RPM de la hélice. Una aeronave, pues por ejemplo, el más conocido para nosotros es el gobernador de la hélice, para darle mayor eficiencia en las diferentes fases de vuelo a nuestra aeronave. Bueno, a continuación explicaremos las diferentes maneras de controlar la hélice en una aeronave. Bueno, objetivos. Eh, para nosotros, objetivo, comprender el objetivo de controlar las RPM de la hélice y los diferentes sistemas para darle mayor eficiencia en cada fase de vuelo, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, tenemos diferentes tipos de hélice. Tenemos hélices de paso fijo y de paso variable. En las hélices de paso fijo encontramos paso alto en crucero y paso bajo en despegue y ascenso. Bueno, las que más nos interesan son las hélices de paso variable, porque ya las hélices de paso fijo pues tenemos más o menos conocimiento de que funcionan, de que ellas giran a las mismas revoluciones que gira el motor. Los que tienen son unos pernos que no permiten que la hélice se desboque o se salga. Al contrario, las hélices de paso variable vienen en un hub, vienen ensambladas en un hub, que la velocidad centrífuga podría hacer que las hélices se salgan. Entonces, para evitar esto tenemos que tener un gobernador para evitar que las hélices se desboquen o suban demasiado de RPM que sean incontrolables. Bueno, entonces tenemos hélices de paso variable alto y bajo, simplemente. Algunas son se le puede cambiar el paso solamente en tierra, otras se le puede cambiar el paso en vuelo y en tierra sin ningún problema. Y hay otras que son de paso variable de velocidad constante. Bueno, entonces aquí tenemos la imagen de una hélice de paso fijo, muy a grosso modo. Acá tenemos una imagen de una hélice de paso variable. Bueno, entonces, hélice de paso variable. Este tipo de hélice pues, nos permite ajustar el ángulo de las palas dependiendo de lo que queremos, en qué fase de vuelo o regímenes de vuelo vamos a estar operando. Bueno, permite tener el ángulo de ataque en su punto más eficiente siempre, a lo largo de todas las fases de vuelo. Bueno, resulta en un mayor costo de mantenimiento, pero y bueno, nos genera más peso, pero es más eficiente a la hora de las fases de vuelo, ¿ok? Bueno, tenemos el propeller del gobierno. Bueno, es un mecanismo diseñado para mantener cierta cantidad de RPM seleccionada por el piloto ajustando el ángulo de las palas. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, el, el pedestal panel de un avión, en el cual tenemos las palancas de potencia y tenemos la palanca de control del gobernador, que siempre es la azulita. Tenemos la palanca de mezcla y la palanca de potencia, pues sería aire esta, ¿cierto? Otra lo podemos encontrar así, de diferentes maneras. Entonces, este dispositivo sensa las RPM de la hélice y hace los ajustes necesarios en cuanto al ángulo de la pala para mantener siempre las mismas RPM seleccionadas en cabina. Ok, por ejemplo, aquí tenemos el esquemático de una hélice
de paso alto y bajo, ¿cierto? Entonces, esa funciona con un pistón en la parte de adelante del hub de la hélice. Entonces, permite la entrada de aceite para poder mover las palas, y cuando cambiamos de paso, permite, en este caso, permite la salida del aceite del pistón. Entonces el pistón, cuando entra el aceite, el pistón va hacia adelante, y cuando sale el aceite, el pistón va hacia atrás, moviendo las palas. Bueno, aquí vemos que es un gobernador. Aquí tiene una bomba. El aceite que utiliza el gobernador viene del motor. El aceite está en el reservorio del motor. Ya sabemos que tenemos motores de cárter húmedo y de cárter seco. Entonces, si es de cárter húmedo, pues viene de acá de la parte baja del motor, y si no, si es de cárter seco, entonces viene del tanque externo. Bueno, seguimos. Esa es una tabla de eficiencia, pues un esquemático de eficiencia de la hélice. Lo podemos dividir en dos zonas, por ejemplo, en paso bajo y paso alto. Entonces, en despegue vemos la eficiencia y la velocidad, la relación eficiencia-velocidad que tiene que tener la hélice. En ascenso vemos que tiene un mayor rendimiento, tiene una caída de RPM en ciertos regímenes de vuelo, pero en crucero vemos que es eficiente, y a alta velocidad, pues entre más velocidad, menos eficiencia. Si la hélice gira más rápido, pues nos puede dar menos eficiencia. ¿Por qué? Porque más velocidad tiene un paso más alto y no agarra tanto aire. No recircula el aire, sino que hace menos, o sea, los vórtices son más pequeños. Bueno, la hélice de paso alto-bajo ofrece un mayor rango de operación. Bueno, entonces pasamos a las hélices de velocidad constante, ¿sí? De paso variable de velocidad constante. Entonces el gobernador ajusta las palas, los ángulos de las palas, para mantener la RPM. Entonces, por ejemplo, on speed es un paso medio de la hélice. Por ejemplo, acá tenemos el esquemático de un gobernador, que es el que nos da los diferentes regímenes para poder ajustar los ángulos de las palas. Entonces, por ejemplo, vemos las partes que tiene. Entonces tenemos el propeller, speed control lever, sería como la palanca de control de velocidad de la hélice. Entonces tenemos el reset pods, el governor spring, pressure relief valve. Bueno, esa pressure relief valve es muy importante, juega un punto muy importante aquí en el gobernador, porque es la que va a permitir que el aceite salga del gobernador cuando hay demasiada presión o cuando la válvula piloto se tapa. Ahora vamos a la válvula piloto. La válvula piloto es la que permite o no el ingreso, deja pasar el aceite, deja salir el aceite a través del gobernador para el cambio de ángulo de las palas. Tenemos la beta valve o tubo beta, algunos lo conocen así. Entonces, dependiendo el ángulo de la pala, el ángulo de la palanca en cabina, entonces se va a mover, va a permitir o no el movimiento de la válvula piloto. Bueno, vamos a ver la válvula piloto por dentro. Tiene un resorte acá que permite que el resorte se venza o salga. Entonces ese movimiento
empujado por el aceite, es el que nos va a hacer el movimiento de las palas. Entonces acá tenemos un brazo de reseteo, de reinicio para el gobernador, y tenemos posibilidad de ajustar el gobernador a la presión que nosotros pues deseemos. Entonces el aceite viene del motor, como le había dicho, y esta sería como la línea de retorno. No, perdón, esta es la Constant Speed Unit Pump. Es la bomba de la unidad de velocidad constante. Esa es la bomba del gobernador, que nos permite que el gobernador succione aceite del motor y lo haga pasar a través de la válvula piloto. Bueno, tenemos acá ángulo de las palas versus RPM. Un ángulo alto nos da bajas RPM, y un ángulo bajo nos da altas RPM. Entonces el gobernador, vuelvo y repito, ajusta el ángulo de las palas para mantener la velocidad en diferentes regímenes de vuelo. Bueno, entonces acá encontramos un paso alto. En el paso alto vemos que si hay un paso alto, entonces son bajas RPM. Por ejemplo, cuando tenemos el avión en el puerto de arribo, las personas están subiendo, nosotros podemos tener un paso alto para que la hélice no succione aire como tal, y la gente se pueda subir con tranquilidad, y nosotros podamos hacer trabajos o vamos a tener el avión energizado si no tenemos uso de planta externa, o no queremos apagar el avión porque tenemos que ir rápido, solo es un tránsito muy rápido. Entonces podemos utilizar este paso. O bueno, acá tenemos el paso bajo, lower pitch. Este es under speed. El ángulo de la espalda decrece, o sea, baja, y la RPM pues la mantiene constante igual. Entonces eso es un paso bajo. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, tenemos el control de propulsión. Aquí vemos las contrapesas que usa el gobernador para controlar la velocidad centrífuga, la palanca de poder, y vemos que la válvula piloto permite o no el paso del aceite. Entonces en este caso hay una selección y está sosteniendo el aceite acá en el hub de la hélice. Entonces tenemos el resorte, que en el caso de un fallo del gobernador, este resorte y las contrapesas son los que van a controlar como tal todo lo que tiene que ver con la velocidad de la hélice para que no se desboque. Entonces aquí la vemos bien ilustradas las flyweights o contrapesas, la válvula piloto, el tubo beta, el anillo beta, y tenemos el low pitch nut. Bueno, aquí podemos ver un gobernador real en la hélice. Vemos que es esta unidad de aquí. Acá tenemos el hub de la hélice. Bueno, acá vemos un gobernador pues real.
Ok, entonces acá tenemos la imagen de un gobernador real. Vamos a ponerlo acá en presentación para que puedan ver bien. Ok, ahora lo tenemos de diferentes ángulos. Aquí podemos apreciar bien el hook. En el caso de la que le hablaba que era con un pistón, el pistón iría acá. Entonces al pasar el aceite empujaría el pistón y permitiría por medio de estas palancas el movimiento de las palas de la hélice. Cambiar de paso, alto, bajo, medio, como lo quiera. Ok, entonces acá tenemos una condición. On speed es un pitch medio en el cual vemos que el aceite está retenido por la válvula piloto. Ok, bueno, la posición de las contrapesas es hacia afuera. Ok, misma que, bueno, aquí vemos overspeed, o sea, sobre velocidad. Entonces tiene un pitch alto o un paso alto en el cual permite la entrada del aceite. La válvula piloto sube, el aceite pasa, se aloja aquí en el gobernador y cambia el paso de la hélice. ¿Okay? Acá under speed, entonces la válvula piloto baja, permite la salida del aceite y baja por medio de estas varillas. Se transmite el movimiento, sale el aceite y inmediatamente cambia el paso de la hélice. Ok, a un paso bajo. Entonces más o menos seleccionadas 2000 rpm, entonces a 1995 queda más o menos, o sea, nunca queda como tal en el rango exacto, porque ya sería una condición de sobrevelocidad y eso, ¿no? Bueno, bueno, entonces, under speed, una condición, under speed. Entonces, el paso bajo para el nut pulse y pulsa el anillo beta hacia adelante, ¿sí? Entonces la RPM seleccionada se mantiene. Bueno, vamos a ver una condición en la cual hay un fallo de gobernador, porque esta ahora nos aparece aquí otro dispositivo que es el gobernador de sobrevelocidad. El gobernador de velocidad se viene a presentar cuando hay un fallo en el gobernador principal el gobernador de la hélice. Al fallar el gobernador, nosotros no podemos dejar que la hélice se desboque. Entonces aparece un gobernador de sobrevelocidad, asume el control de la hélice y alas. Por ejemplo, en la pasada diapositiva veíamos que habíamos seleccionado 2288 rpm, ¿cierto? Entonces a las 2288 rpm, este asume el control de la hélice porque este falló. Entonces, para que la hélice no se nos desboque, quedamos sin hélice, estamos en el fondo del océano. Bueno, entonces vamos a conocer los límites del gobernador. El gobernador es capaz de mantener la RPM de la hélice en el valor seleccionado
siempre y cuando se encuentre en un rango de operación, su rango de operación. Entonces, el rango de operación del gobernador, ¿cuál es? Entonces, tenemos el fine stop y el coarse stop. Entonces, eso es lo más alto que puede llegar, eso es lo más bajo que puede llegar, ¿cierto? Entonces, el coarse pitch stop, el fine pitch stop. Detención de paso alto, detención de paso bajo. Bueno, una vez la hélice alcanza un stop, el gobernador ya no puede seguir aumentando o disminuyendo su ángulo en overspeed o underspeed. Entonces, es el rango de operación del gobernador. Bueno, entonces, otra vez, el modo overspeed o sobrevelocidad se define al modo de operación cuando la hélice alcanza el coarse pitch stop. Entonces, cuando la hélice llega a los 15 grados, que es el coarse stop, o a los 7 grados, que es el fine stop, entonces el ángulo de ataque es de 1 grado, por ejemplo. Entonces, la hélice, cuando llega a esos límites, el gobernador ya no le puede seguir aumentando como tal el paso, ¿no? Entonces, si la velocidad de la aeronave aumenta, el ángulo de ataque se reduce. Se reduce la carga sobre la hélice y aumenta la RPM por encima del valor seleccionado en cabina. Entonces, si se pasa, esto ya es una cuestión de sobrevelocidad totalmente, y ahí es donde entraría el gobernador de sobrevelocidad. Bueno, modo underspeed. Entonces se refiere al modo operación cuando la hélice alcanza el fine pitch stop. La hélice no puede reducir más su ángulo si la velocidad de la aeronave si la velocidad de la aeronave se reduce, el ángulo de ataque aumenta. Entonces ya podemos ver aquí que el ángulo de ataque de la hélice serían como 8 grados. Se aumenta la carga en la hélice y se reducen las RPM por debajo del valor seleccionado en cabina. Entonces, eficiencia de la hélice de paso variable y velocidad constante. Entonces, por ejemplo, podemos ver en el fine pitch stop y en el coarse pitch stop, underspeed, onspeed y overspeed. Cuando utilizamos, aquí es donde vamos a entender realmente cuando utilizamos cada una de las diferentes velocidades. Entonces, en despegue usamos onspeed, entre onspeed y underspeed, pero más onspeed. En ascenso, onspeed, igual, es un paso medio. Y en crucero, obviamente onspeed, ¿por qué? Porque cuando vamos en crucero, no llevamos el avión a su máxima potencia, sino que la llevamos a un rango de potencia donde se economiza combustible y el avión tiene un buen rendimiento. Porque, bueno, a alta velocidad es overspeed. Entonces eso ya excede el coarse pitch stop. Entonces ya el gobernador está fuera de límite. Y encontramos el modo bandera o el feather. Entonces, el paso feather es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, entonces aquí en el paso feather es donde nosotros embanderamos nuestra hélice a 90 grados. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, hay un fallo en el motor, ¿sí? Entonces, para que la hélice no agarre aire, vaya a mover el cigüeñal, o en motores turbohélice no vaya a mover el compresor y no vaya a dañar el motor o a incendiarlo, porque si lo sigue moviendo, si la hélice se mueve, el motor se mueve. Por eso también tenemos que recordar que en el caso el motor no se vaya a incendiar o vaya a causar un daño mayor en el motor. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros aumentamos
el ángulo de las palas de la hélice para que tomen más aire y nos den más eficiencia, las RPM del motor se reducen. Y cuando cambiamos el paso abajo, el paso alto, y la hélice toma menos aire, entonces la RPM del motor se dispara. Entonces, por eso, la hélice y el motor siempre van muy de la mano. Entonces, para evitar el fallo o el daño grave en un motor, debemos de embanderar la hélice por completo, paso Feder. Entonces, no toma aire, se mantiene en 90 grados y hace menor resistencia parásita. Bueno, por último tenemos el modo reversa o el reverse pitch. Entonces se refiere al mecanismo que permite reducir el ángulo de la hélice por debajo del fine stop para alcanzar un ángulo negativo. Este paso lo utilizamos para reducir la distancia de aterrizaje, permitir un mayor control en tierra y permitir retroceder utilizando el propio empuje. Los fabricantes, o bueno, la mayoría de los operadores de aviones no usan el modo reversa en tierra como para dar reversa como un carro o algo así, no. Siempre se utiliza un Prime Mover. En el caso de usar la reversa, simplemente es en el aterrizaje para poder reducir la distancia de aterrizaje, como he mencionado antes. Entonces, algunas aeronaves cuentan con el sistema que solo permiten a activar el empuje de regreso en tierra por seguridad. Y activar porque hacerlo en vuelo es muy peligroso. Podemos tener un stall y nos quebramos la nalga a todos. Bueno, ok. De lo anterior podemos concluir que el gobernador juega un factor fundamental en la operación de los aviones como tal. Si no tuviéramos un gobernador, podríamos sufrir muchos accidentes evitables usando un gobernador dispositivo como este, porque la velocidad centrífuga que tendría una hélice sería pues muy fuerte y podría arrancar las palas. Ahora, si no utilizáramos hélices de paso variable, tendríamos un solo régimen de potencia. No podríamos volar a mayores altitudes como lo hace un avión de turbohélice, a diferencia de un avión con motor recíproco que simplemente puede volar a altitudes limitadas porque la hélice no resiste demasiadas revoluciones o gira las mismas revoluciones siempre, entonces no podemos hacer demasiados cambios en él. Entonces, para mejorar la eficiencia en cada fase o régimen de vuelo, el gobernador nos da una buena mano, y para evitar accidentes también. Ahora, el reverso es algo que es muy importante para nosotros y nos permite también tener la opción de reducir distancias en el aterrizaje. El paso FEDER es muy importante también porque en un motor recíproco tenemos que apagar el motor por completo. En este caso también, pero si no es muy grave, podemos seguir utilizando el motor y tenerlo embanderado para que no se exija mucho y al menos no es de corriente. En el caso de un motor recíproco hay que apagarlo por completo, y en este caso tenemos la ventaja de que lo podemos embanderar y irnos con el otro motor o todo tranquilo. Bueno, eso sería todo. Que estén bien. Nos vemos en la próxima.